¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente con ustedes buscando conocer más de la palabra de Dios, de la Escritura. Conocemos a nuestro Dios, a nuestro Señor, que es bueno, grande y maravilloso. Y aquí estamos, ¿verdad? Listos para recibir el entendimiento de cuáles son las bendiciones que Dios tiene para todo creyente, para todo cristiano. Esto es muy importante porque de esta manera nosotros podemos entender y comprender cómo es también la vida de un cristiano. Y para ello, también nosotros tenemos que aprender a evaluar que las bendiciones del cristiano son solamente un regalo de Dios. No es porque tú los alcances, no es porque tú y yo los merezcamos, sino porque Dios es bueno con nosotros. Y Él siempre busca bendecirnos. Así que yo te invito a que estemos atentos. Recuerda que las bendiciones todas las queremos. Cuando éramos unos niños, te encantaba que te dieran de bendición tu domingo, ¿verdad? Te encantaba que te dieran de bendición algún juguete. Y así también nosotros somos en ocasiones como niños. No podemos alcanzar las bendiciones, pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos las da, ¿verdad? Pero ¿cómo es que podemos alcanzarlas? Bueno, es necesario conocer y saber. ¿Qué te parece si ponemos ese tiempo en las manos de Dios? Padre, aquí estamos. Señor, tú eres bueno con nosotros. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí estamos, bendito Dios, suplicándote que tú reveles tu palabra en nuestro corazón y nos des el entendimiento para poder entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en esta ocasión. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bien, familia, ¿qué dice la palabra de Dios entonces en cuanto a las bendiciones del cristiano? Ya hemos podido ver muchas de ellas, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar. Dice Hechos capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es muy importante, familia. Necesitamos nosotros recibir el don del Espíritu Santo. Si nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, entonces tenemos nosotros la oportunidad ¿de qué? De poder recibir otras bendiciones a través del mismo Espíritu. Pero para esto Pedro está diciendo: primero necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. Y después nos bautizamos. Pero aquí Pedro no está diciendo, ¿saben qué? Para que ustedes reciban el Espíritu Santo necesitan bautizarse y entonces ya reciben el Espíritu. No, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces Dios nos va a dar ¿qué? Su Santo Espíritu, a través de que creemos en Jesucristo, a través de que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo nos damos cuenta de que efectivamente nos hemos arrepentido? Bueno, es muy sencillo. Si empezamos a seguir a Jesucristo, entonces eso quiere decir que nos hemos arrepentido en verdad. Y entonces eso quiere decir que Dios ya nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios a partir de ese momento habita en nosotros. Y esta es una gran bendición. Una gran bendición, porque a través del Espíritu Santo Dios nos bendice una y otra y otra y otra, muchas veces. Así que, familia, yo te invito a que tú estés contento, alegre por todas estas bendiciones y que junto conmigo estemos estudiándolas y conociéndolas. También quiero decirte a ti, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y tú deseas el Espíritu Santo en tu vida, necesitas arrepentirte y seguir a Jesús. Amén. Y entonces vas a tener esa gran bendición del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si continuamos? Porque esto es importante. Tenemos que entender que si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo y no recibimos a Jesucristo, no vamos a poderlo. Solamente a través de nuestro Señor Jesús. Y nosotros también podemos ver entonces que esta gran maravilla que nos ha dado Dios, que es el Espíritu Santo, nos ayuda a que nosotros al mismo tiempo también podamos
tener otro gran privilegio, otra gran bendición de parte de Dios. ¿Y cuál es esa otra gran bendición? Pues veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, porque juntamente, familia, con lo que es la gran bendición del Espíritu Santo, nosotros también tenemos el privilegio de ser el templo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Dónde dice esto? En 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! ¡Qué bendición tan grandísima! Después de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como gran bendición para todo creyente, también ese creyente en Cristo Jesús recibió otra gran bendición al momento. ¿Y cuál es esa? Que nosotros pasamos a ser el templo de el Espíritu de Dios mismo. Es decir, cuando recibimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y una vez que habita en nosotros, nosotros somos el templo. Mira, recordemos que en la época de Moisés había tabernáculos, ¿verdad? Y dentro del tabernáculo habitaba la presencia de Dios. Y después, en el templo, ¿verdad? De Moisés, también, ¿qué sucedía? Habitaba la presencia de Dios allí en todo el templo, pero en especial en el lugar santísimo, de tal manera que nadie podía entrar sin el consentimiento de Dios, y tenía que ser una persona que vivía ¿qué? En completa santidad, porque si no, al estar en la presencia de Dios, ¿qué sucedía? Moría, ¿verdad? Y eso sucedió también en el templo de Zorobabel. Recordemos que también el templo de Zorobabel, de este rey también israelita, judío, él los babilonios habían destruido, ¿sí?, el templo de Jerusalén, y entonces se habían llevado los judíos, pero cuando regresan, Zorobabel lo reconstruye. Y también los sacerdotes, el sumo sacerdote y algunos sacerdotes que eran escogidos para el servicio eran los que podían entrar. Nadie más podía entrar, porque si entraba alguien que no estaba ordenado por Dios, entonces esta persona que podía morir irremediablemente. Y lo mismo pasó en el templo de la época de nuestro Señor Jesucristo, de la época de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que pasó? Que estaba el templo que había hermoseado ¿quién? El rey Herodes. Pero aún así, ¿sabes una cosa, familia? El rey Herodes fue conocido como alguien que le gustaba construir, ¿verdad? Para modernizar la ciudad de Jerusalén. Así que, familia, yo te voy a pedir de favor, entonces, que estemos atentos y entendamos que ahora en Cristo Jesús, Dios no mora en las construcciones como templo, ¿verdad? Ahora el santuario somos nosotros, ya no es la construcción, sino que una vez que venimos a Jesucristo y el Espíritu viene a habitar en nosotros, somos el templo de Dios. Nosotros somos el santuario, en nosotros vive, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, como templo, nosotros tenemos que mantenernos también ¿qué? Limpios, en santidad. ¿Para qué? Para que Dios tenga una morada digna de Él. Porque Dios no puede habitar en un templo que está contaminado. Él no tiene cabida con el pecado. Por lo tanto, ¿sabes una cosa? Nosotros que somos ahora el templo de Dios, Dios está muy interesado en nosotros. Dios está muy interesado en que su templo no sufra daño. Por eso es importante que como cristianos busquemos siempre la unidad, el servicio, el edificar a la iglesia, porque de aquel que busca hacer daño al templo de Dios, es decir, a la iglesia, es decir, a nosotros mismos que pertenecemos a la iglesia, que somos parte del cuerpo de la iglesia. Por eso tengamos mucho cuidado. Dios nos ama mucho. Dios guarda nuestro ser, nuestro espíritu, aún nuestra estructura. Y
en especial su iglesia. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado de no ser contenciosos, de no ser gente que da falsos testimonios de otros, de querer agredir al pastor o a los hermanos que son líderes, o a los maestros, sino que al contrario busquemos ayudar a la iglesia de Dios para que esté bien firme. El templo de Dios es algo muy importante para Él. Por lo tanto, es una gran bendición para nosotros. Estas son las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros como cristianos, ¿verdad? El don del Espíritu Santo y el poder ser también el templo de Dios. Por lo tanto, familia, tú y yo tenemos que estar muy alegres, muy contentos, muy agradecidos con nuestro Señor y Dios. Así que ser la habitación donde mora el Espíritu Santo es una bendición grande para todo cristiano. Pero ¿qué más bendiciones tenemos? Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros que somos parte de la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En todos los creyentes. Esta es otra gran bendición que los creyentes tenemos, porque esto de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, nosotros tenemos aquí la oportunidad para que nosotros podamos seguir hacia adelante, pero ya no arrastrando esas cosas que nos contaminaban, ya no la ira, ya no la contención, ya no las malas palabras, ya no el chisme, ya no el buscar pasar por encima de los demás, ya no muchas otras cosas que eran pecado y que nos tenían en rebeldía contra Dios. Ahora nosotros estamos en libertad. ¿En libertad de qué? De la ley. ¿En libertad de qué? Del pecado. ¿En libertad de qué? De la misma muerte. Dios nos ha dado una libertad excelente. Esa libertad en Cristo nos da el acceso a Dios de manera directa. Y esto es grandioso, porque ahora podemos tener una comunicación con Dios a través de la oración y a través de estar en comunidad y llegar al lugar de reunión donde nosotros tenemos la oportunidad de poder orar en conjunto como familia de Dios, de poder alabarle como familia de Dios, y nosotros estamos allí glorificando a Dios porque tenemos ese libre acceso, tenemos esa libertad. Ahora, la libertad que recibimos en Cristo Jesús no es para que tengamos libertinaje. La libertad que tenemos en Cristo Jesús es para que nosotros, ¿sí?, vivamos una vida agradable delante de Dios, dando testimonio y glorificando a Dios y dando testimonio y bendiciendo a las demás personas, de tal manera que la gente puede decir: oh, verdaderamente Dios ha liberado a este hombre de todo aquello que le contaminaba, a esta mujer que era tremenda, la ha liberado de todo eso que la contaminaba. No tenemos libertad para hacer cosas que son una aberración delante de Dios. Todo pecado es aberración delante de Dios. No tenemos libertad para eso. Nosotros tenemos libertad para vivir una vida agradable, santa, delante de Dios. Amén. Y esto es otro gran privilegio, porque ahora ya no vives mortificado como antes. Ahora sabes que tienes una esperanza en Cristo Jesús de que vas a estar delante de Él. Ahora tienes tú la esperanza de que Dios está contigo, y a donde quiera que tú vas, ahí va Él. Y tienes la esperanza de que tienes la fe y la fortaleza. ¿Para qué? Para hacer a un lado todo tipo de pecado, porque Él ya nos ha liberado de esto. Así es nuestro Dios, a través de este don del Espíritu Santo que nos ha bendecido. Así también a través de este don del Espíritu Santo tenemos esta otra bendición. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. También, familia, nosotros encontramos bendición, ¿sí?, del don del Espíritu Santo
en cuanto Él nos capacita para que nosotros estemos aptos. Pero veamos qué dice la palabra de Dios en Juan 14:26. Dice la palabra de Dios: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa!, ¿verdad? Él nos va a enseñar todas las cosas que nosotros aprendamos, conozcamos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Nos ha enseñado el Antiguo Testamento, nos ha enseñado el Nuevo Testamento. Tenemos muchos estudios entre semana. Él nos enseña muchas cosas como ahorita, ¿verdad? Y todas estas cosas nos las da Dios. ¿Para qué? Para que seamos capacitados. Porque a Él le interesa que nosotros seamos capacitados. ¿Por qué necesitamos ser capacitados? Porque esto nos va a dar a nosotros también la fuerza para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios para que nosotros también podamos, cuando vamos a actuar en nuestra vida propia o cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, rápidamente lo que ya nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de toda su palabra, a través de su evangelio, el Espíritu de Dios nos lo esté recordando, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir conforme a sus estatutos y también para que podamos enseñarle la palabra a otros, como vamos a ver más adelante. Entonces, el estudiar la Biblia, familia, al estudiarla nosotros podemos confiar en que Dios, a través de su Espíritu, nos va a revelar la verdad. ¿Pero cuándo? Cuando estudiamos su Biblia. ¿Cuándo? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta es otra gran bendición. Antes no queríamos estudiar la palabra de Dios y no entendíamos. Antes queríamos estudiar la palabra de Dios y nos daba sueño. Antes queríamos estudiar la palabra de Dios y nos aburríamos, ¿verdad? Bueno, es más, ni queríamos ya de plano estudiar la palabra de Dios. Dejábamos arrumbada ahí la Biblia. Pero hoy nosotros, a través de la revelación del Espíritu Santo, del que el Espíritu Santo nos está recordando las cosas, podemos comprenderla y podemos recordar la palabra para bien nuestro y para bien de las demás personas, y en especial para que vivamos para la gloria de Dios. Qué hermoso, es otra gran bendición, a través del Espíritu Santo, el que Él nos va a estar recordando y revelando la Escritura. Amén. Cosa que no tienen otros, porque no han recibido a Jesús. Amén. Ok, continuamos. Dice el verso 8 del Hechos, capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos ir, familia, a llevar la palabra de Dios si aún no es el tiempo de Jesucristo. Es decir, el tiempo de Dios para que nosotros vayamos. Es decir, para empezar, todo aquel que quiere ir y llevar el evangelio de Jesucristo, pero no ha venido a Jesucristo, pues no tiene. Es necesario primero que reciba él a Jesucristo para que reciba el poder del Espíritu Santo. Esta cita es cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, pero antes de ello les dice a sus discípulos, ¿verdad? A esos 120 discípulos: yo me voy, pero ustedes quédense acá. ¿En dónde? En el aposento alto. ¿Para qué? Para que ahí llega que el Espíritu Santo y reciban el poder. ¿El poder para qué? Fíjate qué gran bendición. El poder para que llevemos, ¿qué? El evangelio de Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Salió a predicar luego, antes de recibir el poder del Espíritu Santo? No. Pero ¿qué tal que una vez que viene el poder del Espíritu Santo a los discípulos y empiezan a hablar y en diferentes lenguas? ¿Para qué? Para que de toda nacionalidad sea edificada, que conozcan el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasa enseguida? Ya con ese poder investido, el apóstol Pedro sale, ¿verdad? Y empieza a evangelizar, y nosotros nos podemos dar cuenta cómo él empieza allí, como ya vimos en Hechos 2:38, él empieza a dar el evangelio de Jesucristo con un gran poder, de tal manera que dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 en aquel día. Pero él esperó el tiempo.
Y nosotros como cristianos también tenemos que entender esto, que Dios es quien nos dirige. Cuando Él dice, es hora de que salgan, salimos. Nosotros ya tenemos el poder del Espíritu Santo como cristianos, pero tenemos que, cuando Dios diga, ahora es ahora. Nosotros no podemos llegar con cualquier persona y hablarle de Jesucristo, a menos que Dios te lo ponga en tu corazón. Háblale a Sí, tenemos un mandato, pero tenemos que ser siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre es importante que el Espíritu Santo vino a nuestra vida también para que Él nos pueda guiar, porque nosotros somos lentos. Recordemos, en el ministerio del apóstol Pablo siempre fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que tengamos el poder de su guianza. Y cuando Él diga adelante, es adelante, y hay que ir y predicar. Que aquí en la tienda tengo a alguien a quien pueda yo predicarle, órale, le voy a predicar. Que en la casa le voy a predicar. Que con el primo fulano o sutano le voy a predicar. Que en mi trabajo le voy a predicar. Que en la escuela le voy a predicar. Siempre que Dios nos da esa oportunidad, ¿sí? Y que nos dice, ahora, tú debes de saber siempre cuándo aprovechar la oportunidad. La palabra de Dios nos dice que esto es algo que nosotros tenemos que recibir y tenemos que ponerlo en práctica, porque es una súper bendición. Fíjate lo que dice en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es una orden, un mandato de nuestro Señor, de que vayamos, ¿sí? Ya con el poder del Espíritu Santo, ya con la palabra que nos está revelando, recordando el Espíritu Santo, ya con ese amor para llevarles el Evangelio para que otros sean salvos. Con esto nosotros tenemos que acercarnos a ellos, así como alguien tuvo ese amor, ¿sí? Y en el momento preciso fue y nos empezó a hablar de Jesucristo y fuimos salvos. Así también nosotros también tenemos que hacerlo. Es un mandato de ir y hacerlo. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo, ya tenemos la palabra de Dios, tenemos la revelación del Espíritu Santo de sus escrituras, nos recuerda sus escrituras. Entonces tú y yo estamos capacitados para hablarle a todo tipo de gente para que conozca a Jesucristo, ¿verdad? Y esto es grandioso, ser el embajador de Jesucristo. ¡Wow! Primero voy a representarlo con un buen testimonio que hable de que efectivamente Jesucristo vive en mi vida y me ha transformado. Y segundo, que a través de ese testimonio y a través del poder de la palabra de Dios, el corazón de estas personas pueda recibir a Jesucristo, porque solamente a través de que nosotros estemos hablando, Dios va a estar haciendo la obra en el corazón de ellos, así como en nosotros. Y te voy a decir otra cosa, otro gran privilegio, otra gran bendición que Dios nos da aquí, aparte de llevar el Evangelio de Jesucristo, es que Jesús dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y así es, Dios está con nosotros, vive en nosotros. Jesucristo está con nosotros, vive en nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y el Espíritu Santo y Dios son uno mismo, así como el Padre y el Hijo son uno. Así también nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y debemos de estar muy alegres, gozosos, contentos, gritar aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado el privilegio, una, ¿de qué? De ser sus hijos. Dos, nos ha dado esa bendición también, ¿de qué? De recibir el don del Espíritu Santo. Tres, nos ha dado la bendición de ser el templo de Dios. Cuatro, nos ha dado también la bendición de que ahora somos libres en Cristo y a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida libre del pecado, de la ley, de la muerte, porque en Cristo Jesús y con el sello del Espíritu Santo morando en nosotros tenemos salvación eterna. ¿Y sabes otra cosa? Y también estamos agradecidos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa gran bendición de que nosotros seamos capacitados con su palabra a través de su Santo Espíritu y de que también nosotros seamos capacitados con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y bendecidos
al ser embajadores de la palabra de Dios. Y también, oh wow, tener esa seguridad de que Él habita con nosotros hasta el fin. El día que yo muera, el día que muramos cualquiera de nosotros, tenemos esa seguridad de que Jesús ha estado con nosotros hasta el fin, y después del fin nosotros estamos con Él eternamente. ¡Wow! Que Dios te bendiga. Pero ¿qué te parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque Tú nos has bendecido, Tú nos has dado de tu amor, de tu misericordia. Y Señor, gracias por todas estas bendiciones que nos das a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de tu Santo Espíritu. Aquí estamos, Padre. Bendícenos, Padre, como siempre lo haces. Y te rogamos que podamos ser testimonio tuyo, Señor, afuera, con nuestra manera de vivir y con tu santa palabra. En el nombre de Jesús, Padre, en el poder del Espíritu Santo, que así sea. Y te ruego, bendito Padre, que tú bendigas a todos mis hermanos, a toda la familia de Dios, donde quiera que nos encontremos, y que aquel que no ha venido a Jesucristo, que hoy aproveche, se rinda a ti y también tenga la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por estas bendiciones. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria y el poder por siempre. Amén. No se te olvide, familia, que tenemos grandes estudios que Dios nos ha dado. El día miércoles con nuestro hermano Adán, a las 8:30, tenemos los estudios, las prédicas de ¿qué? De Segundo de Reyes, ¿verdad? Y estamos conociendo cómo Dios trata con los reyes y con el pueblo, ¿verdad? Para llevarnos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. También te invito a que todos los días, jueves, estés atento para que estemos conociendo las bendiciones del cristiano, en especial con nuestro hermano Manuel Aguilar. Asimismo, los días viernes estudiemos un tema que es grande, de verdad que es muy hermoso para los matrimonios. Yo te invito a que con el hermano Gerardo García estés pendiente a las 8:30 todos los viernes. No te lo pierdas porque es de gran bendición. Asimismo, te invito a que los días sábados 8:30 de la noche con nuestro hermano Francisco conozcamos las cualidades del cristiano, y con todas esas cualidades cómo nosotros debemos de ponerlas en práctica. Asimismo, también el sábado a las 12 del día, recuerda que tenemos Familia Kids. Te invitamos a que estés tú también pendiente de ello, que invites a los niños que conozcas y que además tú estés pendiente de que tus niños estén viéndolo. Es bien importante que ellos estén creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, además de que está muy divertido y muy edificante. Asimismo, el día domingo, a partir de las 12 del día, a las 11 de la mañana, tenemos el estudio de la serie de el Evangelio de Lucas. Yo te invito a que estés pendiente, a que estés listo a escuchar, a conocer lo que es la palabra de Dios. Recuerda que vamos a continuar ya con el capítulo número 7 y va a estar muy bueno, así que no faltes, te espero. Dios es quien principalmente nos está esperando a cada uno de nosotros y Él quiere bendecirnos. Gózate con el Señor, gózate delante del Señor, tú y toda tu familia. Amén. Que Dios te bendiga, familia.